Un tiempo con Dios para meditar todo el día, rompiendo tradiciones. Y leemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Rompiendo tradiciones. Este versículo, aunque parece que no nos dijera nada, tiene un mensaje muy importante, y es que recuerda que cuando Jesús llegó allá al pozo cansado a beber agua, la mujer samaritana envió a los discípulos que fueran a la ciudad a traer alimento para poder comer. Y mientras ellos se fueron, él tuvo una conversación larga con la mujer samaritana. Después de que termina esta conversación y viendo cómo esta mujer le ha revelado algo importante, el yo soy, y viendo cómo el Señor revela estas cosas a los simples, a lo más vil, a lo menospreciado, a los niños. Por eso necesitamos una mentalidad de niño. ¿Por qué este versículo es importante y qué tiene que ver con rompiendo tradiciones? Bien, la razón por la que los discípulos se maravillaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer fue porque la cultura para este tiempo no era normal. La tradición que ellos traían era que entre los judíos no podían hablar con una mujer a solas, menos un maestro, un rabí. Nadie podía hablar con una mujer en la calle, ni siquiera en la calle con su propia esposa. Esta era la tradición. Y los discípulos consideraban a Jesús obviamente como un maestro. Por lo tanto, les pareció que estaba actuando por debajo de su dignidad. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decirle nada al Señor. Dice la palabra que nadie se atrevió a preguntarle nada. Vieron algo extraño, pero no le preguntaron. Y es que es hermoso ver cómo Jesús mismo vino a romper tradiciones. Y es que la tradición realmente no nos trae nada bueno. Hay una tradición, por así llamarlo, que Jesús dejó clara, que dejó que teníamos que guardar. Y es la siguiente: dice en la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La tradición que Jesús dejó, que Dios dejó, es que todos los días nosotros debíamos hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y cuando ellos crezcan, ellos deben de hablar a sus hijos, y así repetitivamente de los hijos a los hijos. Esta es la tradición bíblica que Dios deja a nuestras vidas, hablar de la palabra de Dios. Pero no es la tradición que se ve hoy en día. No es la tradición normal que los padres estén hablando a los hijos de la palabra de Dios, sino tal vez con sus conductas, con su manera de vivir, los hijos copiamos. Y eso es lo que se llama tradición. Lo hacemos porque lo vemos, pero no porque no lo enseñaron. Esto lo habla de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, pero en Marcos capítulo 7, 1-10, Jesús mismo habla acerca de las tradiciones y condena las tradiciones. Dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, religiosos, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no se las habían lavado, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Ahora, la tradición de lavarnos las manos para comer y que no nos enfermemos no es mala.
Bueno, lavar las manos, de tener higiene al comer es muy bueno. O sea que es una tradición buena, pero aquí lo malo estaba, como dice el Señor, es por lo que hay en el corazón de cuando hacemos las cosas. Ellos no comían cuando tenían las manos sucias, no era por higiene, no era por salud, era por religión. Porque anteriormente se exigía lavarse en las manos para comer. Pero por eso digo que Jesús viene a romper con tradiciones de hombres y viene a establecer una relación. Es hermoso ver cómo el Señor mismo nos enseña a no guardar tradición, es a guardar su palabra. Por eso digo que la única tradición que podemos guardar es la de Deuteronomio capítulo 6. Las palabras que Dios nos ha dado hoy tienen que estar en nuestro corazón y repetirlas a nuestros hijos, enseñarlas, hablar de ellas estando en la casa, en la calle, al acostarnos, al levantarnos. Esa es la tradición que debemos llevar, guardar su palabra. Por eso también nos deberíamos preguntar hoy, ¿necesitamos guardar tradición? O más bien guardar la palabra de Dios. ¿Cuál es la tradición que Dios quiere que nosotros llevemos? Por eso aquí estos escribas y fariseos, mira que me está hablando, no me está hablando de gente común, me está hablando de gente religiosa, gente que supuestamente conoce la palabra. Estos escribas, fariseos, saduceos, los doctores de la ley, como Nicodemo, conocían la palabra, se la sabían de la A a la Z. Pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dos cosas distintas que la religión y la tradición nunca van a entender y nunca van a absorber porque solamente van a conocer de Dios. Continuamos con la lectura de la palabra. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Muchas cosas que guardaban como tradición, si no las hacían, ellos sentían que estaban faltando a su religión, a su tradición, a su forma de vivir y llevar las cosas. Mira lo que dice acá, dice que la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición de los ancianos, es lo mismo que muchos hoy dicen, mi mamá, mi papá, mi abuelo, por eso dicen es que yo soy, pero no son porque realmente está en su corazón, es porque la tradición se las implantó papá y mamá o el abuelo y la abuela. Es igual como cuando un padre es hincha de un equipo de fútbol. Si es hincha de tal equipo y va al estadio y escucha los partidos y su hijo ve eso repetitivamente, pues se vuelve hincha del mismo equipo, pero no porque tal vez tuvo un tiempo para escoger, tuvo un tiempo para razonar, tuvo un tiempo para preguntar y mirar y ahí sí decidir. No, se levantó con esa tradición y ya cuando crecen ya nadie les cambia su elección por su equipo porque fue la que formó sus padres. Igual la religión forma tradiciones y esas tradiciones no se quitan porque es lo que vieron y eso es lo que Dios odia, que sigamos repetitivamente algo que vemos de nuestros padres cuando no es el que nos enseña en la palabra de Dios, que es la única tradición, por así decirlo, que Jesús quiere que llevemos. Dice la palabra de Dios, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, mira cómo llama Dios a la tradición, mira cómo llama Dios a las personas que viven bajo lo repetitivo, que no tiene nada que ver con realmente rendir nuestro corazón, cambiar nuestra vida. ¿De qué les servía lavarse las manos para comer, lavar los jarros, lavar los utensilios como tradición? Si Jesús mismo dijo que estaban llenos de odio, llenos de rencor, llenos de hipocresía, llenos de comparación, personas que se creían mejor que las otras, personas que se creían que ellos solos eran los que iban para el cielo, que su forma de hacer las cosas eran las perfectas y las de los demás no. Personas que condenaban, personas que no tenían misericordia, que no tenían amor.
Mira cómo Dios los llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira lo que es la tradición. La tradición es doctrina, enseñanza de hombres, no de Dios. Para Dios no es importante que nos lavemos las manos para comer. Para Dios no es importante que hagamos repeticiones. Para Dios no es importante que hagamos lo que papá y abuelo y bisabuelo hacen, si no es correcto. Para Dios es importante es que obedezcamos su palabra. Para Dios eso es importante es que hagamos su voluntad. Para Dios es importante que su palabra nunca se acabe, que siempre esté en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos. ¿Por qué? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que guardaban? Lo que ellos creen, lo que ellos piensan, pero no lo que Dios dice. Y es que son muchas las tradiciones que hay en el mundo, que se han heredado, costumbres que el mundo ha enseñado por muchos años, las cuales se han guardado consciente y a veces inconscientemente y determinan nuestra forma de pensar, de reaccionar, de vivir, de actuar, influencian nuestras decisiones. Hay muchos, por ejemplo, hablando de tradiciones ya no religiosas, aunque algunos religiosos tienen, esto se llama más supersticiones, pasar por debajo de una escalera, ver un gato negro, no tener, salir, que sea un día, un martes, 13, tantas cosas. Un ejemplo para darme a entender, tradiciones, supersticiones, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que arraigan en su corazón, que traen temor y que hacen algo para evitarlo. Igual la religión, si no guarda la tradición hay un temor y hay algo que hacen para no evitar que esa tradición continúe, porque creen que porque papá o mamá lo hizo, eso está correcto ante los ojos de Dios. Y esto lo único que muestra es que nunca estudian la Biblia, nunca la leen, nunca se preparan, no solamente es por el oír, como dijo Job, de oídas te había oído, pero falta que digamos, ahora nuestros ojos te ven. Son reacciones equivocadas ante una enseñanza o una tradición equivocada. Asimismo, si nos acercamos a Dios por medio de las tradiciones de los hombres, eso hace que tengamos una imagen y una relación equivocada con Él. El Señor nos enseñó a acercarnos a Dios a través de Él y guardar su palabra en Juan capítulo 14, versículo 21, no por medio de tradiciones de hombres, pues estas, si están alineadas, si no están alineadas a la verdad de Dios, lo que hacen es rechazar el mandamiento de Dios para seguir la tradición. Por eso otra vez pregunto, ¿guardamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios como el Señor nos lo enseña o guardamos tradiciones? Dios nos enseña a seguirle es a Él. Juan, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, así creceremos de una manera correcta. Concluyo con Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Igual los discípulos se maravillaron acá al ver que Jesús estaba haciendo algo que la tradición no hacía, que no era permitido. Pero aquí lo importante es Jesús porque lo estaba haciendo. Y es que Jesús estaba llegando al corazón de una mujer pecadora que necesitaba nacer de nuevo. Y esta mujer entendería el mensaje de Cristo, iría y compartiría las buenas nuevas. Por eso es más importante romper una tradición que vivir en ella sin revelación. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, por un día más. Y oramos, Padre, para que tú traigas a través de tu Santo Espíritu a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, revelación de qué tradición hay en nosotros que no hemos roto, porque
Aún podemos estar haciendo cosas, obras muertas, que solamente nos llevan a creer que están bien por hacerlas, pero que si no la estamos haciendo de la manera correcta, si la motivación no es correcta, lo único que estamos haciendo es tradición. Ayúdanos a entender, Señor, y cada día mejorar en nuestra relación. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.